El ejercicio de la profesión de la abogacía, empezar a ser abogado en el libre ejercicio, la vida académica y contribuir a la sociedad desde la cultura jurídica. Todas estas cuestiones son características que tiene el doctor Marco Solís, con quien vamos a tener el gusto de hablar el día de hoy respecto de varios temas. También este gran y nuevo proyecto llamado Crudo y Legal. Entonces le doy la bienvenida al doctor Marco Solís. Hola Fabián, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí en este programa que ha costado mucho y poco a poco va a salir adelante. Doctor, ya conversando netamente de este nuevo proyecto que ha nacido a partir de MS Abogados Corp, con usted en la cabeza por delante y nosotros como sus colaboradores, personas que trabajamos aquí, quería preguntarle cómo surge toda esta idea de contribuir con Crudo y Legal. Bueno, es en primer lugar muy satisfactorio como profesional haber iniciado esta propuesta que nace propiamente de los años de experiencia. Y estos años de experiencia se dan en base a que en el campo penal, cuando yo venía desarrollando detrás de cada persona en los pasillos que se podía observar en la corte, en el lugar donde yo ejerzo, se da justamente porque la justicia no llega a cumplir netamente su trabajo, su rol a través de dar solución a una sociedad. Y examinar esto da como para pensar que por qué no contar su historia de parte de esta persona a la sociedad, es decir, ser oída. Y justamente es este podcast en el cual jurídicamente hablaremos de estos casos. Claro, doctor. Incluso yo que formo parte de MS Abogados Corp aproximadamente desde hace un año, vine a hacer este proyecto entre tantas conversaciones que tuvimos con usted, con todo el equipo de trabajo. Y me surge la curiosidad, más no por mí, sino por las personas que van a escuchar esto, de puntualizar en algo. ¿Qué es lo que vamos a tratar en Crudo y Legal de manera en específico? A ver, Fabián, verás. Dándole ya mayor profundidad al tema, como ya se ha materializado, por eso es el primer video en el que tenemos hoy, es justamente que estas ideas en el que ya se las aterrizó a través del grupo de MS Abogados Corp, que tiene muchísimos años y también una experiencia bárbara, como dicen los argentinos, justamente es a través de esas ideas juveniles, joviales, en el que se ha podido en consideración en una mesa, justamente tú estabas ahí, ¿no? En el que para mí es muy satisfactorio porque contar con el desarrollo propio de cada uno de ustedes, se obtuvo inclusive el nombre en el que fue debatido y en su momento pues ganó la mayoría, como debe de ser, ¿no? Democráticamente, ¿no? Entonces nace el nombre y propiamente pues ya luego viene el lugar, el espacio en el que se adecuó y para poder estar ya en sí como hoy ya nos ven, ¿no? Entonces gracias a todos ellos, nosotros estamos hoy aquí. Pero bien, contestando tu pregunta en base a que cuál es el rol fundamental de que necesita el podcast, es como ya te lo había dicho, es tener una voz a través de ser escuchado. A través de esta voz nos vamos a dar a entender a esa parte en el que el sistema de justicia no llega, y además también este podcast va a ser para conocer a otras personas, a profesionales, en todos los ámbitos. Claro, y eso es lo que conversábamos en un inicio con usted en el primer video publicitario, que tuvo una muy buena acogida, cuando inicialmente partíamos de esta frase de el abogado no solo es en el escritorio, también es en las madrugadas, y que tiene una historia detrás de sí. Entonces yo creo que usted, que tiene ya tantísimos años de experiencia profesional, y las personas como yo que recién estamos entrando al mundo jurídico, yo tengo un año graduadito, usted ya tiene pues muchísimos más, entonces compartir una experiencia de alguien joven, una experiencia de alguien que ya tiene muchos años más, me parece nutritivo tanto para la cultura jurídica como también para el público en general. Pero entonces, doctor, si con Crudo y Legal vamos a manifestar toda esta parte de comunicar a la gente cómo es la vida de un profesional, no solamente con usted o solamente conmigo, sino con las personas que van a venir, porque desde aquí yo adelanto que vamos a tener invitados especiales, nombres conocidos a nivel nacional, a nivel de la provincia. Entonces este va a ser un espacio que se va a enriquecer demasiado.
Pero si ese es el aporte que nosotros le hacemos a la sociedad y hablamos de estos casos en los cuales la justicia no funciona, ¿cómo usted pensaría que desde su posición como abogado podría contribuir a la sociedad al lado académico, al lado formativo, para ya poder que estos errores que hacen que se caigan muchas de las veces procesos ya no sucedan? Sí, lo que pasa es que propiamente nosotros en el sistema jurídico tiene un gran hierro. Y esto nace propiamente a veces de las universidades. Porque imagínate que un profesional del derecho ya graduado no tiene horizontes en el campo laboral. ¿Y qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con estos profesionales cuando ya se ven ya con el título en la mano? Es así en donde ellos no saben qué hacer. Muchos querrán ir a las carreras, hacer las carreras públicas, otras carreras privadas, es decir, con sus consultorios jurídicos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el conocimiento de estas personas? La universidad no llega a cumplir ni a satisfacer justamente estas cosas que son fundamentales para poder dar un gran servicio a quienes, a la sociedad, pues. Entonces, doctor, ¿de qué manera usted cree que nosotros, en este caso, desde MS, cómo podemos contribuir a la academia? Bueno, justamente estoy elaborando un libro en el que estoy hablando de cómo un profesional debe de ser en el rol, en el campo profesional como tal. Y este libro es muy importante porque prácticamente lo estoy haciendo en base al ejercicio profesional, obviamente con las técnicas que uno ha ido aprendiendo en el desarrollo de la vida que me he llevado, y que es las técnicas de litigación oral, cómo implementarlas con el derecho propiamente de la rama en especial. Estamos hablando, quien te habla es un abogado que me conocen en el derecho penal y en el derecho constitucional, en el que a través de no solamente teniendo estas dos materias importantes, sino que sabiéndolas acompañar de cómo nosotros debemos de ponerla en práctica. Es decir, si un abogado recién graduado lo ponemos en una audiencia, ¿tú piensas que de pronto esta persona va a poder realizar una defensa oral como debe de ser en comparación de pronto con su adversario que tiene de pronto muchos estudios? La respuesta tú me vas a decir, pues obviamente que no va a ser lo mismo. Entonces justamente este es el libro que va a tratar sobre cómo un profesional debe de llevar una audiencia. Claro. Las técnicas de litigación oral es propiamente para poderlas expresar en la audiencia y usar estas herramientas que el juzgador la va a tener a la vista. Claro, incluso yo le puedo acotar en este punto. A mí me gusta bastante leer. Yo creo que es algo que compartimos usted y yo y la gran mayoría de personas, por no decir todas las que pasamos en MS, nos gusta leer. Pero aquí nos encontramos con una pequeña barrera, que es una cosa es leer, una cosa es la teoría, una cosa es lo que encontramos en los libros, pero es el punto de partida, cómo empezamos a practicarlo. Entonces, ahí es cuando nos surge esta gran idea que tenemos con usted, con diferentes colaboradores que tenemos, que en algún momento se los vamos a comentar, porque todavía es una sorpresa, de crear un instituto jurídico de formación académica, en el cual podamos impartir clases con profesionales de renombre y de años de experiencia respecto de ya no solamente esta parte teórica de qué es el derecho, cómo ejercer una defensa, sino ya vamos a la parte práctica. Muchas de las veces se dice esto de no parecer, sino de que hay que ser. Entonces yo creo que vamos a partir de ahí con su libro como base fundamental para este estudio. Luego lo vamos a llevar a la práctica con el Instituto Jurídico. Pero ahí yo quiero saber usted cómo ve esta idea de un instituto jurídico práctico dentro de la provincia del Oro, que dentro del país hay muy pocos de lo que yo he podido ver. Justamente este es el próximo proyecto que tiene esta firma, MS, y que tú eres parte también de él, en el que te he invitado, pues Fabián, ¿no? Y que a través de estos canales nos enseñe a que nosotros debemos seguir confiando en lo que tenemos, en primer lugar. Es decir, nosotros, ¿hasta dónde podemos llevar? Y el ser humano justamente de eso se trata, de poder llegar hasta donde se lo permita, el tiempo y el momento. Es decir, que no puede existir un cielo limitado, sino debe ser ilimitado. Esta idea
del instituto es en base a que en nuestro medio, en nuestra sociedad jurídica, más que todo en los que comienzan, y de hecho abogados que no solamente mirando por su edad, sino también mirando en que si son recién graduados o no, en el que necesita tener habilidades en el campo profesional. Y justamente esos son los errores que cometen muchos profesionales que obviamente se esfuerzan estudiando, quieren construir una historia en su vida profesional, pero se ven limitados. Porque tal vez, digo limitado en el aspecto de que salen de la universidad y no saben qué hacer en el libre ejercicio propiamente. Porque dice, si yo estudio tantos años, lo que yo debo de hacer es ejercer. Pero ahí se topa con esa barrera. ¿Y cuál es esa barrera? Justamente es qué es lo que debo de hacer en un caso, ahora sí, de la vida real. Claro, y ese es el punto de quiebre, porque tú en el aula ves un caso donde Juanito Piguave, una persona ficticia, si pierdes te ponen 7 y se acabó, no hay ningún problema. Pero la presión que cargas en los hombros cuando tienes un proceso penal donde te juegas la reparación integral de una víctima o donde te juegas 5, 10, 15, 20 años de prisión privativa de la libertad, ya cambia la perspectiva del juego. Imagínate que un abogado recién graduado, que no tenga la experiencia suficiente en el libre ejercicio, O no solamente recién graduados, doctor, personas que ya lleven años graduados, no hayan ejercido o se encuentren en la pausa Está de inactivo. buscar. Exactamente, que no saben todavía qué hacer. Sí, imagínate que tenga un caso en el que se encuentra una persona privada de libertad en un delito X. No hablemos de un delito específico. Un delito X en el que tengo el caso y no sé qué hacer. Entonces, lo primero que debe hacer un profesional como ellos, justamente para eso es el instituto, que como ya lo dijiste, esta idea la vamos a aterrizar y la vamos a materializar. Dios lo va a permitir, como cristiano lo digo, en el que se llegue a materializar esto y poder brindar a la sociedad y a la cultura jurídica este campo muy importante en del que por qué debemos de irnos en el exterior o prácticamente a las ciudades grandes como Guayaquil, Quito, sino que también tenerlo en la provincia. Abordando obviamente temas como el que ya voy a hablar ahora y además también con muy buenos profesionales, tanto nacionales como internacionales. De hecho, yo tengo muy buenos amigos fuera y también tengo académicos, profesores que están en el ejercicio público como juez, fiscal, en el que desde ya, si yo los invito, prácticamente se van a sumar al proyecto, que eso es buenísimo, porque tener esta academia en el que vamos a brindar para todos los abogados que quieran iniciar, obviamente en el campo propio, con el ejemplo que ya lo voy a hablar, vamos a suplir justamente esa necesidad de lo que tiene ese profesional. Pero bien, luego ya tendremos otro momento para hablar más profundo de esta. Eso solamente de un este pequeño nuevo proyecto abrebocas para dejar la tentativa. Exacto. De que la gente se ponga un poco más curiosa. Se va a venir mucho. Pero bueno, te decía, ¿qué hace un profesional que no conozca un caso? En primer lugar, el profesional que tenga un caso penal y no sabe qué hacer, desde ya está condenado en sí a fracasar. ¿Y por qué lo digo con tanta propiedad? Porque un profesional que coja un caso penal que no sepa teoría del delito, no va a saber qué hacer en ese caso. Y no solamente teoría del delito como tal para armar tu caso, sino también de cómo lo vas a presentar en las etapas oportunas. Porque no nos olvidemos que el sistema procesal penal tiene varias etapas en el que tú, sabiendo manejar estas herramientas, te va a permitir a que tú puedas poner una pared de protección para los derechos, no solo de tu cliente, sino del caso. Tenemos una constitución vigente en el que obviamente es una constitución en el que equipara todos los tipos de derechos. Entonces, este profesional, si no conoce teoría del delito inicial, no va a saber qué va a resolver en ese caso. Y doctor, yo creo que ese es uno de los principales problemas, porque yo he conversado con varios colegas en algún punto que se dedican al área penal o quieren dedicarse al área penal y han caído en lo que yo considero el error de mencionar que la teoría del caso la van a armar cuando ya termine la instrucción fiscal y cuando ya estén dentro de una etapa de juicio. Y mi criterio es muy distinto a aquello, porque yo considero desde la investigación previa
tú ya tienes que tener clara la idea que vas a llevarle al tribunal, qué es lo que tú vas a exponer y qué es la idea de por donde tú quieres llevar el camino de la investigación. No tienes que esperar a que estén quemándose las papas en el horno para recién pensar cómo las vas a salvar. Mira que justamente es lo que estamos hablando y ya nos está llevando a otro momento de la conversación. Mira que estamos diciendo que justamente este instituto que nace para poder llenar esos vacíos, esos conocimientos, esas prácticas, porque la práctica, no te olvides que hace el maestro. Lo que te acaban de decir y las personas, me imagino que son colegas o abogados tuyos de tu promoción o de pronto personas que no han estado activas en el derecho. No es necesario decir que son de mi promoción. Bueno. Pueden ser de otras universidades Bueno, incluso. Mira, es justamente para eso el instituto, para llenar esos vacíos y para que mediante la práctica ellos puedan decir, nosotros lo aprendimos en el instituto y posterior ahora estamos aquí sin miedo y sin temor a nada. Entonces se van a sentir muy confiados en que propiamente yo estoy listo para un caso. Pero bueno, dejémoslo por ahí. Pero la teoría del delito, como te decía, si tú no conoces, tú no vas a poder plantear un caso. Pero muchos dirán que es una teoría del delito. Obviamente tú y yo lo conocemos porque nosotros estamos en el campo penal. Pero una teoría del delito, para poder conocerla, tú debes de prepararte, debes de estudiar, pues obviamente, ¿no? Y cuando tú tengas tu caso práctico, tu caso de la vida ya real, obviamente tú ya tienes que implantarlo. Entonces, si viene una persona, realizó un delito X, tenemos que ver si obviamente esa persona propiamente lo hizo desde un conocimiento hasta una voluntad. Que eso es fundamental en el TAC, que es un acto típico jurídico y culpable. Entonces, si esta conducta, obviamente que esto vamos a hablarlo en otro momento, pero solamente también es un adelanto de lo que vamos a hablar aquí en el podcast, justamente tienes que tú cada peldaño o cada herramienta inteligente que tiene el TAC, tú debes de dejar y tienes que hacer ver si esa conducta, qué es lo que quiso hacer. Entonces tú vas analizando paso a paso. Caso contrario, tu caso se puede terminar en el primer peldaño. Exactamente, no puede pasar ni siquiera el primer filtro. Entonces es interesante conocer un caso que tú tengas de la vida real a que lo que te enseñaban en la universidad. Y si es que te enseñaban, también no quisiera hablar mal de la universidad, pero es una realidad. Es una realidad que no solamente pasa en nuestro sistema, aquí en el Oro me refiero, sino también en otro lugar. En otros lugares. Pero bueno, entonces, esas cositas tenemos que nosotros ponerlas en práctica cuando ya conozcamos propiamente cómo vamos a resolver. ¿Sí? Doctor, eso, Fabián. Y toda esta práctica que usted menciona, estos años de experiencia, más allá del ejercicio profesional, asumo yo que conllevan estudios académicos, que conllevan el continuar formándose de manera continua. Entonces yo quería saber cuál es el lugar donde usted estudió que más lo marcó y por qué lo marcó. Mira, Fabián, tengo muchísimo, como más de 10 años, 13 años, 14 años de experiencia. Y de verdad que cuando yo inicié la carrera de Derecho, que en ese tiempo eran 6 años más la graduación, casi 7 años. Ahora mis tiempos son 4. Sí, ¿no? Mira, 4. Cómo han cambiado, ¿no? Pero mira que si nosotros nos ponemos a ver que si un profesional graduado llega a quedarse hasta allí y no tiene una evolución de conocimiento, porque el derecho sabemos que se va transformando en base a las necesidades que una sociedad requiere, innova, ¿no es cierto? Por eso se crean las leyes. Pero bien, el conocimiento, cuando yo salí de la universidad, yo sentía de que yo necesitaba conocer más. Es que yo considero, doctor, que la universidad, al menos el pregrado, te deja solamente con un 30-40% de todo lo necesario para la carrera y el resto se termina aprendiendo afuera. Sí, se puede decir, porque imagínate la teoría, tú me estás hablando, la teoría. Pero si tú no puedes mezclar la teoría con la práctica, es muy complicado, a justamente lo que iniciamos hablando, de un profesional que necesita y tiene vacíos. Entonces, continuando con lo que te estoy diciendo, dentro de mi grado de preparación, sentía la necesidad.
Entonces comencé a estudiar en Perú. Estudié en la de San Marcos. Lastimosamente, la Universidad de San Marcos no podía no podía sus títulos registrarlo en la CENESID. Entonces, la universidad, me acuerdo que justamente nos cogió a mediados de esa carrera en criminología, nos cogió en el que Ecuador ya no era parte de estos convenios para poder realizar luego de terminar este estudio académico, pero lo decidí de terminar. No lo tengo registrado como tal, pero a más allá de eso, la ciencia que uno aprendió de cómo resolver un caso, a pesar que hay que tener claro que la criminología como tal no está ligada directamente en sí con temas de estudios que tengan que ver con temas como por ejemplo de medicinas y etcétera, sino que únicamente está arraigada al derecho. Eso sí, está intrínsecamente arraigada porque propiamente deviene de una investigación aparte en el que ayuda al derecho. Hay que tener claro eso, ¿sí? Ahora, entonces esa necesidad de conocimiento, esa necesidad de poder saber más, me llevó a mí a que yo me siga preparando. Entonces es allí en donde, aparte de Perú, me recuerdo que nos fuimos con varios amigos de aquí de Loro, nos fuimos a la de San Marcos, en la que obtuvimos estos conocimientos primarios. Luego ya vino mi estudio constitucional, que lo hice aquí en una universidad en la ciudad de Guayaquil, y luego me seguí preparando, me sigo preparando inclusive, estoy estudiando en la Universidad de Buenos Aires, una maestría de Derecho Penal más profundo, en donde salgo con especialistas y también salgo con un doctorado. Esperemos que muy pronto, digo, porque en primer lugar es lejos y en segundo lugar es costoso. Y además el nivel académico allá es sumamente muy alto, se puede decir, en comparación a nuestra enseñanza de aquí territorial, ¿no? ¿Cuál es Ecuador, ¿no? cuál es la exigencia que usted pudo notar más diferente que tenían en la UBA que aquí o en otro lugar que usted haya estudiado? ¿Cuál fue el punto donde usted dijo, esto es más rígido que todo lo que yo he visto antes? Claro, por ejemplo, la elaboración de temas de que para cada deber tú tienes que hacer un paper. Para cada deber. No es al final del módulo, ojo, sino es para cada deber. Por ejemplo, te mandaban a decir, dentro de la tipicidad, hábleme del elemento de la objetividad en relación o la diferencia con la subjetividad. ¿Por qué? Créate un problema. Chuta, créate un problema. O sea, tienes que crear realmente el problema y traducirlo a base a redactarlo un paper. Claro. Y un paper que tiene que ser con normas APA. Claro, entonces es un tema muy, pero muy complejo, por eso que yo conozco amigos que han estudiado y lastimosamente se han quedado ahí, ¿no? Claro, las personas que nos dedicamos a la investigación académica, a mí también me gusta bastante escribir, publicar y demás, conocemos la dificultad que puede llegar a tener, de hecho desde el inicio, poder plantear un problema pues real, un problema social que sea tangible y que la sociedad necesita poder responderlo. Entonces a mí ya con esta perspectiva que usted me da de que cada deber un paper ya me cambia el chip de cómo es el estudio fuera del país, específicamente en Argentina, y el nivel académico al que están buscando llegar. ¿Sabes lo que recuerdo? Una de mis frases de mis clases me dio el doctor Dona. Me imagino que sí lo he escuchado. Un gran jurista. Sí, Edgardo Dona, en una de sus clases, dice, ¿ustedes por qué están aquí? Entonces todos respondimos porque queremos aprender. Y dicen, si ustedes quieren aprender, entonces tienen que ir al hueso. Y todos nosotros nos quedábamos viendo al hueso. Entonces vino una compañera, recuerdo de Quito, vino una compañera y preguntó, dice, pero doctor, ¿por qué usted dice al hueso? Porque dice, la carne, todas la conocen. Pero si ustedes van al hueso, ustedes propiamente van a conocer el origen propio del derecho penal. Y aquí no van a venir ustedes a aprender derecho penal. Ustedes aquí ya vienen a querer ver el derecho penal como algo científico, porque ustedes van a ser los próximos que van a descubrir que el derecho penal debe seguir avanzando. Entonces fueron palabras en el que propiamente el doctor Dona ya tiene sus años y que nos marcó. Y tanto así que te lo estoy diciendo porque dijo al hueso, ¿no? Entonces, y propiamente es de eso. Un estudiante debe de conocer de derecho penal
inicial para tener un caso. Claro, es que exactamente, porque muchas personas piensan de que saber derecho penal es únicamente conocer teoría del delito, conocer causas de exclusión de la culpabilidad y demás, pero cuando conversas con alguien que ya conoce un poco más a profundidad el tema penal, puedes conversar de temas como, por ejemplo, de qué teoría clásica del derecho penal pertenece, si es una teoría la teoría de Chicago, una teoría clásica, una teoría más moderna, una teoría más sociológica y demás. Y esa es la parte del hueso para poder entender mejor el derecho penal. Entonces, Imagínate que antes tú sabías dónde se centraba el dolo. claro, Con la teoría clásica anterior, pues no, era el dolo radicaba propiamente en la culpabilidad. Y mediante los estudios, lo que justamente estamos hablando, lo que dice el profesor Donald, bien el dolo ya no se centra en la culpabilidad, sino que pasa al primer filtro. Este primer filtro, pues como todos conocemos, aquí ya es un juicio de subsucción, ¿no es cierto? Porque la tipicidad es lo que está en la ley, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínate que eso nos hablaba Donna, de que para ser un buen profesional tú necesitas conocer el hueso. Y es lo que nosotros estamos ahí en la universidad. Entonces, ese nivel académico, Fabián, ese nivel académico nos ha llevado a que nosotros aportemos a nuestra sociedad. Y por eso que hay problemas que a veces cuando tú vas al tribunal, que si tú sabes teoría del delito, pero si tú no sabes las técnicas de litigación oral, es lo que dije delante, vas a tener un problema enorme. Porque ¿de qué vale que tú seas académico? ¿De qué vale? Si tú no la sabes emplear ahora. Esto es una cadena, esto es un eslabón. Entonces los años de experiencia justamente me hacen poder estar al frente y poder hablar cualquier tipo de situaciones que me puedan preguntar y de conocer. sí, doctor, ¿Sí me entiendes? ahora que hablamos de esta parte de que hay que tener todo el conocimiento teórico y también poder emplearlo en la práctica, tanto con las técnicas de litigación oral y demás cuestiones, yo entiendo de que en nuestra sociedad, no solamente en el oro, a nivel del país o incluso a nivel mundial, hay profesionales que aún necesitan conocer un poco más de litigación oral, de derecho sustantivo y derecho adjetivo, pero usted quizás tiene una experiencia o algún recuerdo que le haga pensar por cuestiones como estas, es que yo creo que necesitamos un instituto de formación especializada. Bueno, una anécdota que puedo recordar es justamente hace muchos años, cuando yo recién iniciaba. Cuando yo recién iniciaba, no sé si sería un error o un olvido. Porque desconocimiento de la ley no creo, porque yo como abogado, sí, como tú lo dijiste antes, nos gusta leer. Me gusta leer. De hecho, yo me levanto 5 de la mañana a leer. Ese es con lo que inicio. Si no leo, de verdad como que siento que un día me he retrasado. Claro, doctor, pero no necesariamente me refiero a una experiencia suya. Me refiero también a una experiencia que usted haya visto de una persona externa. No, sí. Justamente te lo hice ver porque me retrotraje en el sentido de que a inicios de mis años viví una experiencia muy, como te puedo decir, de pronto muy fea. Muy fea. Imagínate que quien te habla, yo estuve preso. Yo estuve preso por 24 horas. Y casi esto nadie conoce. O sea que usted conoce el sistema carcelario por dentro y por fuera. Y yo lo conozco exactamente, y como por ahí una vez me dijeron cuando yo lo conté en una reunión de amigos de abogados, me dice, tú eres un penalista en el cual eres un penalista como tal. No solamente porque conoces el derecho penal, sino también los has vivido adentro. Entonces yo me reía en esa reunión que manteníamos, ¿no? Pero bueno, te lo voy a contar. Nace propiamente, no sé cómo te digo, de un olvido o de un error. Porque de conocimiento de la ley, no creo. Pero bueno, el tema fue así, ¿no? Recuerdo de que yo tuve una audiencia aquí en mi ciudad. Salí de la corte provincial cuando se manejaba físicamente. Entonces yo te estoy hablando unos 10 años, 12 años, por ahí más o menos, cuando recién iniciaba. Resulta que salgo de una audiencia. Y como yo tenía un caso en Guayaquil sobre un tema de droga, que cogieron a un ciudadano que iba a viajar, iba a tomar su vuelo a la ciudad de Madrid, España, era una mula. Resulta que llevaba droga dentro de sus intestinos, a forma de cápsula esta droga. Y resulta que yo tenía
ese mismo día que yo tuve una audiencia aquí en mi ciudad, yo tenía una diligencia procesal que es una versión de este PPL que estaba recluido en la penitenciaría de Guayaquil. Resulta de que salgo de esta audiencia de aquí, de la Corte Provincial, y de inmediato yo, como siempre, ando cargando en mi bolso, cargando mi iPad, cargando mi computadora, cargando mi celular, mis apuntes académicos, mis apuntes del caso mismo, porque eso es un profesional, llevar sus apuntes, ir a preparar una diligencia como tal. Recuerdo se puede decir esta bonita experiencia porque la conocí desde adentro, como tú lo dices, ¿no? Entonces, cojo mi auto y viajo directamente, salgo de esa diligencia, que fue el mediodía, y salgo para la ciudad de Guayaquil, en el que te di esta versión, y me encuentro fuera del litoral, me encuentro con el fiscal del caso, porque con él había una buena comunicación, dado de que en su momento, en otro caso, nos conocimos y ya teníamos una amistad. Entonces, cojo mi auto y me voy para la ciudad de Guayaquil, me encuentro con esta persona, el fiscal, entramos a la diligencia, a esa versión. En el primer filtro, simplemente recuerdo, me hicieron decir si yo tenía algún tipo de aparato electrónico, armas. No. Me hicieron pedir si yo tenía una credencial y si de pronto llevaba una arma. Fueron tan directos así. Entonces son preguntas que la pude solventar en ese momento. Llega el segundo filtro. Yo inclusive estaba con mi saco. Estaba, como siempre, ando internado. Recuerdo de que viene la gente y el agente penitenciario, me dice, estaba con un policía y recuerdo y dice, ¿de quién es este bolso? Yo lo había puesto en el escáner, ¿no? Yo le digo, ese bolso es mío. Entonces me dice, ¿sí sabe lo que lleva adentro? Le digo, la verdad no. En ese momento, cuando dije no, recuerdo que sí tenía un aparato electrónico, que era mi iPad. Recuerdo. Entonces en ese momento el policía dijo, ¿sabe qué? Le voy a leer los derechos. Entonces el fiscal, recuerdo que él dijo, ¿pero cómo va a hacer eso? Si él viene conmigo, él es un profesional de derecho y venimos a una diligencia. ¿Cuál fue su primer pensamiento apenas usted escuchó, ¿sabe qué? Le vamos a leer sus derechos. Lo primero que se le cruzó. Que iba a perder mi libertad ambulatoria. La iba a perder. Entonces es así, Fabián, es así que comencé ya a desbordar emocionalmente lo que era como abogado en defensa. Y yo decía, chuta, me voy a pasar ahora a hacerlo uno más de ese lugar. Sí, suena así, ¿no? Claro. Entonces así que me detuvieron, me leyeron los derechos y me retiraron del lugar donde estaba. Entonces el fiscal, yo le supe manifestar, por favor, llame a este número de teléfono para que indique qué es lo que me ha pasado, ¿no? Bueno, la diligencia obviamente nunca se iba a llevar, ¿no? Porque no tenía su abogado de confianza. Y me detuvieron y me llevaron al cuartel modelo. Recuerdo que era un cuarto pequeño, oscuro, y era un cuarto sumamente helado. Y que no solamente estaba yo. Calculo siquiera unas 20 personas. No sabría decir con qué tipo de personas estaba. Habrán sido delitos XXX y no sé qué tipo de delito. Entonces... Pero usted, doctora, allí en ese momento debe haber sido la sensación de el cuartel modelo, pues. Bueno, de hecho, se regó rápido. Yo creo que el fiscal, el que estaba conmigo, yo creo y considero que de pronto él regó la bomba porque llegaron medios de prensa, llegaron abogados, llegaron amigos míos que yo había construido en la ciudad de Guayaquil, porque yo allá también, ya les digo, muchos años, llegaron y solidariamente conmigo estaban. Entonces todo el mundo me quería defender allá. Todos se disputaban pasar su flagrancia. Defensoría pública, abogados privados, inclusive, bueno, yo no tenía teléfono, ¿no? Pero pude apreciar de que había un cariño expresado hacia mi persona y una humanización conmigo. Y tanto así que justamente horas atrás se le había pasado un defensor público también, pero no con un aparato electrónico como el iPad, sino un aparato electrónico como el celular. En cambio, él le regresaron en el segundo filtro, que ese fue un problema, y a raíz de tanto el defensor público como el mío,
pusieron en el primer filtro, hicieron modificaciones, por eso es que ya no hubieron más detenciones con profesionales del derecho. Me recuerdo también que se escuchó de que el defensor público también quedó privado de libertad. Pero bien, vamos al tema mío. ¿Qué pasó con mi situación jurídica? Vamos a la audiencia y el fiscal toma contacto conmigo. Como te digo, había bastantes abogados que querían defenderme, panas, amigos, y resulta de que ellos me dijeron, ¿sabes qué? Me dice, bueno, ¿quién te va a pasar la audiencia? Entonces yo le decía, bueno, el que quiera pasarme la audiencia. Inclusive era de yo mismo defenderme mis derechos, porque yo pago impuestos. Pero bueno, dejé que otra persona para no llenarme de emociones. Es así que vamos a la audiencia, el fiscal habla conmigo y me dice, ¿qué te pasó, Marcos? Yo le digo, bueno, doctor, la verdad. Y ahí está el policía, el que hizo el parte policial. Entonces yo simplemente iba a una línea, inclusive estaba con un compañero suyo, con una de la fiscalía. Mi intención nunca era transgredir lo que dice una norma. Que de hecho venía hasta en otra diligencia y estaba en mis apuntes hasta de fecha como siempre lo hago. Entonces me dice, ¿sabes qué? Me dice, no te voy a formular cargo, me dice. Porque para mí, con lo del defensor público está más que claro que simplemente es una conducta en base a que ustedes realizan un rol diario que hace un profesional. Me recuerdo tan claramente. Entonces me dijo, pasemos la audiencia, tú ya sabes cómo es esto, porque tú ejerces esto, pasémosla y el juez simplemente te va a ordenar la libertad. Yo le digo, ya, entonces pasamos la audiencia, me dejaron en libertad. Pero me regresaron nuevamente a ese cuartito y me acuerdo que todos los papeles que estaban en espera de su audiencia, me dijeron, ¿qué fue a abogado? Me decían, abogado. ¿Y qué fue abogado? Me dice, ya salió para que me defienda. Sí, era un tema de risa y tantas cuestiones más ahí, que era bien chévere, ¿no? Pero en este momento usted lo toma muy de manera jocosa. ¿Y en su momento? No, pues como te lo acabé de decir, o sea, es un momento en el que yo bandé mis pensamientos, mis emociones. Yo dije, bueno, soy uno más. ¿Qué pasará? Porque obviamente soy humano. Y en cualquier momento podemos pensar, hoy estamos al lado del derecho y otra vez estamos en contra del derecho. Pero yo sabía claro de que yo nunca estuve en contra del derecho. Porque fue algo de que no hubo un conocimiento ni una voluntad de querer afectar en este caso al Estado, ¿no? Nunca pude yo hacer eso. Entonces, quedó claro eso en la audiencia, obtuve mi libertad, regresé, como te digo, nuevamente a este cuarto oscuro helado. Se puede decir ya los panas que estaban ahí en ese punto ya eran panas todos. En el área, claro, sí, porque me dijeron, ya abogado, defiende. Y había un man, verás, que había asesinado a alguien en ese tiempo. Pues obviamente un asesinato era como tú poderlo llevar de una manera muy, se puede decir, como dicen los colombianos, una manera muy sabrosa antes. Ahora obviamente todos conocemos que no, pues, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. Y recuerdo que esa persona me decía, ya abogado, por favor, tome contacto con mi familiar para ver si usted me hace la defensa, que sigamos acá. Venía otra persona que había estado con mucha droga. O sea, también, usted abogado. No perdió el tiempo. Prácticamente yo dije, todos son clientes míos, dije yo. Solo le faltaba su escritorio para comenzar a dar consultas. Exactamente, fuera de haber puesto ahí una pequeña oficina. Pero bueno, te cuento que obtuve la libertad, muchas personas afuera me recibieron, me dijeron, bueno, ya vamos a ver cómo esto te vamos a ayudar desde acá afuera, que sigamos acá. Pero es una experiencia muy bonita, Fabián, te cuento. Ahora lo digo que es una experiencia muy bonita porque tú ya conoces cómo vive un PPL adentro. Eso le permite humanizar más las cosas, ¿no? Ponerte en los pies de esa persona, ponerte en los zapatos de esa persona, vivir, encarnar a esa persona. Por eso cuando yo cojo un caso X, yo siempre, a más de lo que yo he aprendido en detectar cuando a mí me mienten, yo he podido también, como tú lo dices, humanizar en el hecho de serle sincero a ese cliente cuando me es sincero. Ejemplo, doctor, defiéndame de este caso. ¿Eres inocente o culpable? Inocente. Entonces, practico lo que yo he aprendido en cómo detectar a esta persona, si es que me está mintiendo o no. Entonces, si es inocente, para mí, créeme que yo cojo esta defensa y la armo de la mejor manera como que fuera para mí. Pero cuando me miente un cliente, yo no te cojo la defensa. Yo soy muy sincero en manifestarle que no puedo elegir una defensa que tú tengas la culpabilidad. Lo que yo te podría prometer es reducirte una pena, hacer que haya una pena en base a lo que tú quisiste hacer, pero no te puedo prometer en algo que no te puedo cumplir. Entonces yo creo
Y considero que la deontología jurídica que uno practica a diario es justamente lo que te hará a que tú puedas ser libre por tu palabra. Si tú no lo haces de esa forma, vas a vivir con problemas. Claro, y no son solamente los problemas con la sociedad, doctor. Muchas de las veces son los problemas con uno mismo. Porque yo soy muy del pensar que si uno no puede dormir tranquilo es porque está haciendo las cosas mal. Y más en esta profesión donde se pone en riesgo muchas de las cosas, al menos en el área penal, yo considero de que sí, ser sincero desde un principio y actuar en base a lo que podemos hacer, porque ya hemos de ver la realidad de nuestro país por tantas promesas vacías que terminan en hechos fatídicos. Sí, sí. Te cuento que por eso justamente es este podcast. Este podcast es en base a ser una ventana en el que la sociedad donde no ha sido oída, ahora se ha escuchado. Hay sociedades, hay personas que tienen miedo a poder expresar o poder decir lo que están pasando. Entonces es allí en donde nosotros vamos a querer a que sea escuchada esta persona. Propiamente lo que quiere dar entender crudo y legal, como también invitados especiales, invitados personas que tengan conocimiento y trayectoria del derecho penal, que nos cuenten sus anécdotas detrás del escritorio, después del escritorio, cómo es un profesional, etcétera, y además también estos casos prácticos que vamos también a poner en el desarrollo de la firma para que se puedan identificar muchas personas y que si tienen una necesidad de un abogado de confianza, que no duden, nosotros estamos justamente para su caso sacarlo adelante. Y es que claro, este espacio crudo y legal es el claro ejemplo de que cuando las personas trabajan con honestidad, no tienen miedo y no ocultan a la sociedad las cosas que se hacen. Entonces yo creo que no hay mayor ejemplo que que el poder hablar de manera libre, que el poder expresar qué son los temas que están pasando en la sociedad, qué casos somos los que manejamos. Pero volviendo al nombre, crudo y legal, quería preguntarle yo algo a usted, doctor, que tiene tantos años de experiencia. ¿Qué ha sido lo más crudo, pero legal, que usted ha logrado ver en el ejercicio de la profesión? Bueno, lo más crudo, la verdad, es cuando tú tienes un caso en el que no sabes cómo resolverlo. Pero ¿no cree usted que desde ese punto ya es negligente tomar un caso sin saber cómo resolverlo? Y ahora se ha puesto en tendencia mucho este meme de ya está el cliente asegurado el primer pago, yo ahora solo tengo que aprender cómo resolverlo. No. Yo sí estoy en contra de eso. Totalmente. Yo estoy en contra porque imagínate esos seres negligentes y hacer práctica con un cliente. Pero cuando yo dije de crudo, de que ahora qué hago con este caso, es porque sí me ha tocado casos en el que cuando lo tengo y ahora qué hago. Pero no es porque no aplico la teoría del delito ni lo pongo en práctica con las técnicas de litigación, sino es cuando el caso es condicionado. ¿Y cómo es esto? No condicionado por grupos X, no, ni tampoco por personas X, sino condicionado para tu rédito y crediticio como abogado. ¿Por qué? Si yo tengo un caso en el que prácticamente yo cojo y lo voy a elaborar, lo voy a trabajar, lo voy a sintetizar y ponerla de la mejor manera ante practicar mi defensa en los tribunales, es ahí en donde yo tengo que hacer un examen en el que si este caso realmente va a llegar a prosperar. ¿Por qué? Porque muchas veces las cárceles están llenas de personas inocentes. Por ejemplo, un delito, hablemos de un delito fuerte que es contra la integridad de una mujer. Entonces, siendo inocente, obviamente sí te pone a pensar que el testimonio de la menor, como dice la Corte Española, que si no verifica los 3 estándares internacionales, que es lo que debe decir un testimonio, no tienes caso. A eso me refiero de crudo. ¿Y ahora qué hago? Si el testimonio de la víctima, mediante el testimonio anticipado, te dijo que él fue y tú sabes que no es. ¿Te funciona el TAC? Puede funcionarte. Pero en el momento de poner a los jueces, que hoy todo es mediático, ¿qué hago pues? Es que ese es el Es punto, crudo, doctor. pues.
El punto es que cuando la justicia se torna mediática, deja de ser justa y se transforma en el ojo público, en la decisión de qué lado pesa más la respuesta que da. Así es. Pero, ¿y por qué me atrevo? ¿Y por qué me atrevo, pues, a hacer esta defensa? Porque no me conformo, pues, yo con lo que me dice un tribunal o una sala, pues, Fabián. ¿Sabes por qué? Porque tengo la Corte Nacional, que es la Corte Suprema, pues. Es la Corte Alta. Ahí realmente sí te ven los estándares, pues. Ahí no hay temas mediáticos, pues. Entonces, eso es lo crudo de la realidad cuando tú tienes un caso. ¿Y por qué legal? Porque obviamente cuando tú vas a la corte, tú haces ver este caso que realmente esa persona es inocente. Y que el tema de fondo, que de pronto pudo haber sido que utilizaron a una menor con un fin, como por ejemplo adueñarse de una propiedad. Si no me da la propiedad, yo te digo que tú hiciste eso. ¿Es algo justo? No, pues. Entonces, si bien es cierto, el tema mediático lo podrás manejar en tu cantón, en tu provincia, pero tienes un salvavidas que se llama Corte Nacional. Y doctor, hablando de esto, de no quedarnos conforme con lo que dice tribunal, con lo que dice sala y esperar Corte Nacional de Justicia, es algo que nos ha pasado a nosotros y que hemos conversado muchas veces aquí en la oficina cuando tenemos un caso, y es esta perspectiva y frase que se ha tornado muy puntual y repetitiva en la oficina de decir los casos se trabajan hacia arriba. Y es específicamente lo que usted menciona, de que muchas de las veces sabemos de que el caso no va a prosperar dentro de un tribunal. Entonces ya lo construimos para mirarlo hacia arriba, hacia una sala, y en todo caso hacia una Corte Nacional de Justicia. Sí, mira que si pensamos así, como te estoy diciendo, que eso es algo crudo de la vida real, lo que vivimos, real. Imagínate que esté una persona privada de libertad en el caso per se. ¿Qué pasaría con esa persona? Con tantas situaciones de lo que está pasando en el sistema carcelario últimamente. Una persona inocente que llegue a enfrentar este tipo de proceso, estando privado de su libertad, es compleja la situación. Entonces, es aquí en donde ¿por qué tú como juez o tú como fiscal, si bien es cierto, en otras palabras se tiran la pelotita, o yo no tengo la culpa y mejor que tenga la culpa él? Entonces, muchas veces hay jueces que sí están preparados para resolver, pero no lo hacen y dejan que otro tribunal de alzada lo haga. Es para salir de esa responsabilidad. Pero no nos olvidemos algo, pues, Fabián. ¿Qué nos dice el código que regula al abogado, al juez y al fiscal, que se llama el Código Orgánico de la Función Judicial? ¿Qué dice? Sobre los que están en la administración pública van a ser observados, pues. Se les puede abrir, pues, un caso como tal. Un caso como acto administrativo, una negligencia, etcétera, un error inexcusable, tantas cuestiones que se pueden dar. Entonces no es fácil, porque si tú como juez tienes que resolver un caso en el que hay una acusación y la defensa te dice que hubo esto, existió esto y que existan elementos de convicciones que efectivamente donde deben de valorar un juez, el control del artículo 600 es muy claro, pues, del Código Orgánico Integral Penal, que te dice, pues, que en ese momento el juez debe de valorar, pues, los elementos de convicción. Pero como estamos hablando, yo no lo hago, me lavo las manos y los mando a otro lugar, ¿quién se ve afectado? El que está privado de libertad, pues, Fabián. Es que, doctor, ahí asumo yo que lo que sucede es que el pensamiento debe ser entre tener un problema yo que lo tenga alguien más. Entre yo decidir de la manera correcta y que luego por esto me inicien un sumario ante que una persona se prive de la libertad, yo prefiero que le priven de la libertad, me zafo de ese problema y sube al siguiente. Y así sucesivamente se va causando un problema más grande. Es como una especie de efecto de bola de nieve. Lastimosamente tú ya lo resumiste. Es así. Que no quieren complicarse la vida, en otras palabras, no quieren resolver ese caso, sino que venga uno de alzada. Y es por eso que a veces cometen muchos errores y de hecho, al inicio de este programa lo manifesté diciendo, en los pasillos de la corte, me acuerdo hace mucho tiempo atrás, habían estos problemas, que personas que no sabían realmente
qué hacer siendo inocente, llorando, clamando, que la justicia no llega a cumplir su rol, su trabajo como tal, a través de para quién le dieron ese poder. Entonces, lastimosamente, esa es la vida real en la que se vive, y es por eso la iniciativa de este programa. Y ese es el punto importante de por qué nace Crudo y Legal, de por qué iniciamos esta nueva idea de que yo la podría considerar incluso bidimensional, que es Crudo y Legal y el Instituto Jurídico. Crudo y Legal para poder comunicar a la sociedad lo que está pasando con nuestro sistema de justicia, y el Instituto Jurídico para poder mejorar a los profesionales del derecho y que estos mismos errores no sucedan. Realmente para mí, tal y como hemos tenido estas conversaciones quizás en oficina adentro, ahora poder compartirlo con los demás me parece bastante grato. Y este no es el último capítulo, de hecho es el primero. Esto inicia recién. Muchas cosas más. Exactamente. Hablaremos, ¿no? Es el primer capítulo con el doctor Marco Solís, quien les habla, Fabián Cuenca, y innumerables capítulos más que van a venir con invitados especiales para hablar de situaciones jurídicas, sociales de la actualidad y diferentes cuestiones que se vayan dando en la contemporaneidad, y también para hablar de sucesos históricos que han llegado a marcar el derecho, especialmente el derecho penal y el derecho constitucional. Entonces, doctor, yo estoy muy agradecido con usted de poder tener estas conversaciones muy gratas, de poder compartirle a la sociedad qué es lo que está pasando en nuestro país y necesariamente hablar de lo crudo y legal que puede llegar a ser el derecho. Así es, Fabián, de verdad, como tú lo dijiste, en resumen, esto es el inicio para muchos capítulos más que van a venir. Y de hecho, invitamos a la sociedad en el que nosotros estamos para que se unan poco a poco y que expresemos lo que realmente sintamos. Que ya solamente ya no lo dejemos guardado, sino que ya vengan ahora y lo puedan expresar. Porque no hay mejor decirlo en voz alta a que decirlo en voz baja o callárselo. Porque eso es lo peor que puede tener un humano. No decir las cosas y no venir a contarlos, sino que simplemente es el momento de poder expresarlo, de poder interactuar, de poder decir esto y de poder decir muchas cosas más. Eso bien. De hecho, desde ya también quería conversarlo con usted y dejar abierto para las personas o los invitados especiales que vayan a venir a este programa el hecho de que su libro es un proyecto bastante grande, un proyecto bastante ambicioso, como tienen que ser las cosas de manera natural en la vida, pensar en lo más alto. ¿Quién quita que de nuestros invitados especiales o de las ideas que nazcan dentro del podcast se haga un capítulo dentro de su libro? Es una idea tentativa que podemos marcarla y elevar el interés de las personas para que nos conversen acerca de lo crudo y legal que se vive en el día a día. Así es. Bueno, sobre mi libro, el título va a ser cómo ganar un juicio. Cómo ganar un juicio mediante las técnicas de litigación oral y la prueba. Eso va a ser muy bien. Y qué mejor que nosotros se lo compartamos. Qué mejor que cómo ganar un juicio sea enseñado por los que ganan juicios, por MS Abogados Corp. Un gusto, doctor Marco Solís. Hasta luego, nos vemos. Chao.